Es miércoles 2 de julio, comenzamos este miércoles con la sección tradicional también Concienciate con Adimel. En esta ocasión contamos con el podólogo Ángel Játiva. Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Los nervios? ¿Cómo Bueno, llevamos? un poquito, pero con ilusión. Nada, hombre. Bueno, esta sección que es cada 2 semanas abordamos diferentes aspectos de la diabetes a través de diferentes morfologías que se pueden presentar, pero primero háblanos un poquito de ti, Ángel. Bueno, pues en primer lugar decir que yo soy un podólogo graduado en la Universidad de Málaga y actualmente ejerzo mi profesión aquí en Melilla, en la Clínica Himera, y también trabajo en la península, en Marbella y en Málaga capital. Mm. ¿Y cómo surgió este convenio de colaboración con Adimel? Bueno, principalmente la asociación estaba buscando también para organizar una mesa redonda. Yo ya también estaba buscando a la asociación, fue un poco recíproco, por así decirlo, porque al final yo sí que el tema de la concienciación sobre el pie diabético lo estoy llevando de una forma muy intensa aquí en Melilla, dado al gran porcentaje de diabéticos que hay, y fue prácticamente muy natural, muy orgánico, fue recíproco y nada, con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir trabajando. ¿Y qué te llevó a implicarte en este proyecto social? Principalmente lo que te he mencionado ahora mismo. Actualmente en Melilla tenemos un gran porcentaje de diabéticos, de hecho de toda España es de los más altos. Y aparte que realmente muchos que llegan a consulta ya están en procesos bastante más avanzados y queremos enfocarlos desde un punto de vista más previo, o sea, prevenir. La prevención es básicamente nuestro principal objetivo, a través de la educación, talleres, charlas y todo. ¿Y por qué, para el que no esté muy relacionado con este ámbito, por qué es tan importante el cuidado de los pies en las personas con diabetes? Mira, lo voy a explicar de una manera un poco más sencilla, no quiero ponerme muy técnico, pero al final nosotros en las extremidades inferiores tenemos pues vasos sanguíneos, tenemos también nervios y por el exceso de azúcar en sangre de manera prolongada se van deteriorando esos nervios y esa vascularización. ¿Qué ocurre? Que las personas que son diabéticas, cuando están con la diabetes muy mal controlada, al deteriorarse esos nervios no detectan las lesiones, úlceras, heridas, hiperkeratosis, todos esos pequeños problemas que a una persona sin diabetes se alertaría y pondría solución. Entonces, tardan más en acudir a consulta y aparte tienen otro problema añadido, es que al no tener buena vascularización tardan mucho más en cicatrizar. En resumidas cuentas, por si lo voy a explicar de manera más sencilla todavía, como si en una ciudad hay un incendio y no dan la alarma y entonces no pueden ni acudir los bomberos y la carretera encima están cortadas, básicamente. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes que ve usted en su consulta? Pues principalmente lo que decía antes, ya son pacientes que están un poquito más avanzados, entonces vienen con micro y macroangiopatías, es decir, la vascularización no funciona bien y muchas veces es muy complicado, prácticamente imposible que vuelva a la normalidad, ya los nervios también están afectados, déficit de sensibilidad, tenemos que hacerle pruebas complementarias con ecografía Doppler para ver la vascularización y muchas veces aun tomando medicación y derivando a servicios de vascularización, es complicado conseguir que mejore ese pie cuando ya está muy deteriorado. Entonces intentamos ya cada vez hacer campañas e informar a la población para que venga antes. Claro, porque yo pienso que la gente, claro, también tiene una parte de negación, ¿no? Decir, yo no puedo tener diabetes, yo no puedo tener este problema y claro, dice, esto no será nada. Claro, y además añadimos el hecho de que muchas personas no saben que tiene las complicaciones añadidas en el pie. Es decir, muchas personas tienen diabetes y ni siquiera saben, por puro desconocimiento, que te puede afectar al pie y puede acabar con amputaciones y en el peor de los casos incluso la muerte, porque al final es un problema que si no se trata pueden ocurrir infecciones, amputaciones y al final hoy en día también con las infecciones mal controladas y con el tema de las superbacterias que todavía no, afortunadamente no están muy esparcidas en la sociedad, pero dentro de poco será un gran problema. Entonces todo este tema involucra e influye mucho en pacientes diabéticos. Además que también, permíteme que añada que no solamente afecta al pie, también a la vista, a los riñones, a muchas más partes del cuerpo que tienen vasos sanguíneos quizá un poco más pequeños, incluso a los dientes también. ¿Hay un perfil del paciente que atiende usted o son edades muy diversas? A ver, hay un perfil concreto que se suele repetir bastante en cuanto a complicaciones, porque los diabéticos que acuden a consulta tipo 1, que son más jóvenes, generalmente suelen hacer deporte, revisarse los pies, tienen más concienciación sobre los problemas y generalmente están mejor, por así decirlo, se cuidan más, están mejor atendidos y todo. Conforme vamos entrando en edades más avanzadas, encontramos también pues, diabetes tipo 2, son personas que a lo mejor han tenido malos hábitos de vida, entonces
son también pacientes más complicados de hacerle ese cambio derivarlo a nutricionista y que haga el cambio en la dieta, o derivarlo a profesionales del ejercicio físico y que se adapten a esos cambios. Es muy complicado al final cambiar algo que llevan haciendo mal tantos años. ¿Y cuáles son las primeras señales de alerta que tiene que decir la persona, uy, esto ya no es normal, esto ya que tengo que mirármelo? Principalmente la sensibilidad, sobre todo, es lo primero que se suele perder, pero también tienen que prestar atención a cambios de coloración, e incluso cambios de temperatura, hormigueo, parestesia, molestias, cualquier situación anómala que detecten en el pie. Cuanto antes la aborden desde el punto de vista podológico, antes se puede hacer un diagnóstico, ponerle nombre y apellidos y tratarlo. Ujú. Las señales del pie diabético, ¿se hacen en los dos pies, solo en uno? Se hacen en ambos pies y nosotros tenemos como un protocolo. Hay una guía, un protocolo de exploración podológica diabética en el que a través de diversos test o pruebecillas se van evaluando y se va categorizando el riesgo, porque no es lo mismo, como te mencionaba antes, un paciente de 20 años, diabetes tipo 1, deportista, que afortunadamente cada vez hay más concienciación y tiene mayor adhesión al tratamiento, entonces se categoriza en un riesgo distinto a una persona que tiene ulceraciones previas o amputaciones previas, tiene ya déficit y problemas con la sensibilidad, tiene también problemas vasculares, entonces se categoriza en función del riesgo. Y a partir de esta categorización, en la mayoría de casos siempre se programan revisiones anuales, pero cuanto peor está el pie, se programan revisiones con más frecuencia. ¿Y cuáles son los motivos que le dan los pacientes cuando dicen, bueno, ¿por qué has tardado tanto en venir? Y dicen, bueno, es que pensaba que no era para tanto. El principal desconocimiento, pero tengo que decir que gracias a los compañeros de la sanidad pública de Melilla, que muchas veces no se tienen en cuenta, hay desde la parte de enfermería muchísimos controles, exploraciones diabéticas a los pacientes, pero realmente hablando con ellos, muchos están saturados porque al final tienen que abarcar mucho y la inclusión del podólogo en la seguridad social sería clave para, primero, estos compañeros enfermeros que lo hacen genial puedan dedicarse a otras partes del cuerpo, por así decirlo, y nosotros crearnos un espacio en la seguridad social, quitaríamos saturación a nuestros compañeros los enfermeros y aparte la gente tendría más conciencia y la figura del podólogo estaría más sólida ya en la sociedad. Entonces, según entiendo de sus palabras, la figura del podólogo en la sanidad pública no está lo suficientemente considerada. Exactamente. Actualmente, por desgracia, en España no tenemos una figura del podólogo muy establecida, muy sólida. Se está trabajando en ello. Es cierto que tarda porque al final es mucho dinero, tanto en muchos recursos, infraestructura y todo, pero al final es fundamental. Afortunadamente, lo que he mencionado antes, cada vez la gente tiene más concienciación, sobre todo los pacientes jóvenes, y gracias también a todo el trabajo que están haciendo aquí la asociación Adimel y sobre todo pues nuestros compañeros de la seguridad social, nuestros compañeros los enfermeros, pero lo que mencionaba, necesitamos también un refuerzo ya que en Melilla es una prevalencia bastante alta. Y también todos nuestros compañeros, los podólogos, todos somos personas que estamos formadas y capacitadas para tratar estas patologías. ¿Ha notado un cierto repunte de casos de pie diabético en los últimos tiempos o es un fenómeno que se viene incrementando desde hace ya bastante? Realmente es como muchas patologías que ocurren actualmente, la gente se puede llegar a alarmar, asustar, a decir, no, es que hay más casos de cáncer, más diabetes. Esto tiene dos formas de analizarlo. Puede ser también, principalmente porque hay un repunte debido a que pues, hay personas que tienen malos hábitos, la dieta hoy en día, el estrés y todo. Y otra forma de verlo totalmente opuesta es que gracias a la prevención y a los métodos diagnósticos más precisos que hay actualmente se puede detectar de manera precoz, por lo que ya se le pone nombre a la enfermedad antes y mucha más gente que antes consideraríamos que no está dentro de los parámetros patológicos ya se le empieza a incluir y por lo que al hacer ese cribado previo y con mucha más antelación siempre el pronóstico va a ser mucho más favorable. Mm. Supongo que la importancia de dar charlas informativas en edades de juveniles y tempranas ayuda a aumentar el conocimiento sobre el pie diabético. Sí, sí, las charlas son fundamentales. Lo comentábamos una vez en la asociación hablando con Mercedes, que muchos pacientes cuando reciben la noticia o le dicen, mira, eres diabético,
Muchos tienen total desconocimiento, no saben lo que es, no saben cómo tienen que comer, no saben dónde tienen que ir, no tienen ni idea. Entonces Adimel también se encarga un poco de ayudar en este proceso. Es una asociación que lo está haciendo genial porque lo está abordando no solo desde el punto de vista podológico, sino con enfermeras, hacen también charlas con dentistas, oftalmólogos, endocrinos, abordan la diabetes de todos los puntos de vista posibles y lo que hacen genial es la educación también de una manera muy adaptada al lenguaje y sin muchos tecnicismos para que me entienda. Entonces la gente puede comprenderlo de manera más sencilla. ¿Es cierto que una pequeña herida puede convertirse en un serio problema para una persona diabética? Sí, por desgracia sí, debido a lo que mencionaba anteriormente, al tener un déficit en la sensibilidad, es decir, tú no te das cuenta de que te estás haciendo una herida, que te estás haciendo daño hasta que te ves los pies. ¿Cuánta gente de los oyentes se ven los pies todos los días o la planta del pie? Al final la mayoría vamos con las prisas, nos ponemos el calcetín, nos lo quitamos, el zapato, no nos damos cuenta. Y entonces las personas que son diabéticas se hacen esas pequeñas heridas, no se dan cuenta, no llega a la vascularización bien. Por consiguiente, la herida no termina de cicatrizar, tarda mucho y lo que decía, en muchos casos esa herida se infecta y tratarlo pues demora mucho más tiempo que en una persona sin diabetes. Hablando del convenio que tiene usted con Adimel, ¿qué tipo de servicios o ventajas supone para los socios de Adimel? Pues entre las ventajas principales, al tener contacto directo con la asociación y estar en permanente comunicación, cualquier socio de Adimel puede conseguir una exploración diabética, está incluida con su cuota, hemos trabajado para conseguirlo. Es una exploración diabética sencilla, pero es un cribado básico, fundamental, y se hace en aproximadamente 10-15 minutos, pero a través de una buena anamnesis y pruebas exploratorias, como mencionaba antes, ya podemos hacer una pequeña categorización y en función de eso ya aplicar determinados tratamientos. También hemos conseguido trabajar para que los pacientes de la asociación tengan pequeños beneficios, pequeños descuentos en consulta para que les sea también un poquito más fácil. Está todo incluido en su cuota. Además, por ser socio de Adimel tienen muchísimas ventajas porque al final hay muchos talleres formativos, tienen una sede que inauguraron hace poco increíble, muy bien, muy limpia, muy bien organizada. Están haciendo un trabajo, David y Mercedes, espectacular, la verdad. ¿Y cómo llegan los pacientes, los usuarios de Adimel a su consulta? ¿Necesitan derivación médica o simplemente con estar asociados a Adimel? Principalmente, estando en la asociación de Adimel, ya tienen incluida una exploración y aparte, para poder conseguirlo, simplemente poniéndose en contacto con Mercedes o David, ya nosotros gestionamos la agenda porque, ya te digo, afortunadamente son personas muy accesibles, que están muy implicadas y estamos en continua conversación, ¿sabes? Entonces no hay ningún problema. Se habla, se organiza y se cuadra en la agenda. Ha comentado usted, bueno, ahora estamos en época de verano, de playas y demás. Las personas diabéticas, para el tema del calor, las playas, la sal del agua, ¿tienen que tener especial cuidado con ese tipo de situaciones? Sí, al final las personas diabéticas, en el caso concreto de la playa, yo siempre le digo a los pacientes que hay muchos que les encanta caminar por la arena y puede ser un pequeño problema si caminan en zonas donde está muy caliente la arena. Hay muchos que pierden la sensibilidad térmica, no diferencian el frío del calor, entonces se pueden quemar y prácticamente no se dan cuenta. Es verdad que son casos bastante más avanzados y más severos, pero aún así hay que extremar la precaución. Cuando me dicen, bueno, yo es que voy por la orilla, digo, vale, perfecto, pero tienes que vigilar que no haya cristales, que no haya conchas, que no haya ningún anzuelo. Entonces, en general, es cierto que yo intento evaluar un poco cómo está el paciente, el pie diabético, por así decirlo, porque al final no es solamente el pie, también el cuerpo, el hábito de vida, evaluar al paciente en general y en función de eso ya le recomiendo o no caminar por la playa, porque en casos ya bastante más severos, avanzados o que han tenido amputaciones previas, yo prácticamente le digo que lo eviten por desgracia, porque es que al final el riesgo es mucho mayor. Si eres un paciente, como decía antes, joven, que tiene buena vascularización y todo, pues ningún problema. ¿Y algún tipo de calzado a evitar en estas fechas de tanto calor? Sí, principalmente tenemos que evitar las chanclas, están son muy comunes en verano, por desgracia. Yo lo entiendo porque son muy cómodas y a todos nos gusta, pero pueden ocasionar múltiples patologías, desde aparición de fascitis plantar, te pueden pisar, te puede caer cualquier cosa y el pie está mucho más expuesto. Entonces, en cuanto a los diabéticos, alguna recomendación, yo le daría una recomendación básica y es que intente llevar siempre un calzado con estas características: un buen contrafuerte, que es la parte del talón, que recoja bien el talón, el tobillo, para que me entiendan. La puntera tiene que ser ancha para que los dedos no estén comprimidos.
tiene que tener cierto grado de flexibilidad en el antepié, que tenga un sistema de cordones y también muy importante que no tenga costuras muy prominentes ni muy pronunciadas que se puedan clavar o molestar en el pie. Y como tip o consejo adicional, un consejo que me gusta mucho darlo, que se pongan calcetines blancos, porque gracias al utilizar calcetines blancos, si te haces una pequeña herida y tiene un poco de sangre, lo verás antes que si llevas calcetines negros. Parece una tontería, pero puede ayudarte a darte cuenta. Curioso, o sea, no sabía ese consejo y todo de los Sí, sí. calcetines blancos. Supongo ya que, no sé si usted por de formación profesional ya va andando por la calle y ya se fija en los pies de la gente. Sí, nos lo decían, yo me acuerdo, nosotros tuvimos en segundo de carrera, el año del COVID, tenemos las clases online y yo me acuerdo que en una clase una profesora nuestra, Eva, nos decía, yo voy por la calle y me fijo en los pies, vosotros creo que todavía no, pero ya dentro de unos años no lo diréis, que os fijáis en cómo camina la gente. Y es cierto, yo ya voy por la calle y por desgracia no miro hacia arriba, miro hacia abajo y a las personas que tengo delante de mí me voy al pie, al tobillo y digo, madre mía, como prona, como supina, la rotación interna y ya te pone un poco más técnico, pero sí, al final es lo que comentabas tú de formación profesional, ¿sabes? Mm. Y algunas personas, la llegada de mal siempre supongo que aprovecharán su conocimiento para decir, mire, Ángel, ¿cómo tengo el pie? Mira lo que tengo y tal. No sé si son las consultas típicas. En la clínica te refieres, Sí, ¿no? Sí, realmente cuando acuden a consulta, ¿te refieres al paciente diabético? sí, sí. Sí. Muchos ya saben lo que tienen porque vienen derivados de enfermería y mencionan que necesitan por lo mejor una adaptación de soporte plantar o necesitan una ecografía Doppler o cualquier prueba y ya vienen sabiéndolo. También, por desgracia, tengo un porcentaje de pacientes que, en principio, yo cuando hago la entrevista clínica me mencionan pues si tienen diabetes o no tienen diabetes. Y yo ya, cuando me dicen que tienen diabetes, sí que a veces tomo ciertas precauciones o le hago determinadas preguntas y voy evaluando. Y a veces me he encontrado pacientes que me mencionan que tienen diabetes como casi de manera anecdótica, no le dan importancia. Y cuando me pongo a indagar un poco, pues resulta que no tienen tampoco mucha sensibilidad o que ya tienen el pie diabético un poquito más avanzado y le digo, pues mira, tienes que tomar estas precauciones, vamos a hacer este tratamiento y ya lo voy derivando y lo voy tratando en consulta porque ellos no tenían ni idea. Mm. Se sensibiliza a una persona más, como trata más el tema de la diabetes, ¿se sensibiliza más con este tipo de enfermedad o con todas patologías? Muy buena pregunta, la verdad. Pues realmente yo te hablo por mi experiencia propia. Tengo pacientes que sí que se sensibilizan más y con todo. Tengo el caso de un paciente que desde que descubrió que era diabético, lo primero que hizo obviamente fue acudir a consulta, estar atento y cambió su dieta, empezó a hacer ejercicio y, y es verdad que cambió su hábito de vida y ahora pues tiene el pie perfecto, le estamos haciendo revisiones continuas y va muchísimo, muchísimo mejor, pero por desgracia hay ese porcentaje también de gente pues que eso, o no lo sabe o lo sabe y le da igual y no le da importancia. ¿Qué mensaje mandaría a las personas con diabetes y con respecto a la salud podológica? Pues mira, principalmente que al tener diabetes no le quiten importancia ni le resten importancia, aunque te la acaben de diagnosticar, aunque sea joven, tenga diabetes tipo 1, tipo 2, da igual. Cualquier persona con diabetes debería hacerse una revisión podológica, al menos una vez en la vida, pero al menos, y es que debería hacerse una anual prácticamente cualquier persona diabética. Y es cierto que cuando encima añadimos lo que decíamos antes, problema vasculonervioso, con muchísima más frecuencia, entonces recomendable y casi obligatorio, prácticamente obligatorio, vamos, lo que pasa es que yo no puedo ir casa por casa obligando a la gente a venir a consulta, Una pero pistola. si pudiera lo haría. No, pero eso, que acudan porque realmente podemos salvar dedos, pies e incluso vidas. Mm, la importancia es que la gente se conciencie sobre este tema. Claro, es que al final la gente siempre ocurre con todas las patologías del pie. Al principio no le dan importancia, pero cuando no pueden caminar y ya llevan arrastrando el problema mucho tiempo, como con las uñas que se clavan por el lateral y eso lo encuentro muchísimo. Dice, es que yo no sabía que esto me podía frenar en mi día a día, yo no sabía que me podía molestar tanto, los pies son muy sufridos. Yo le digo, mira, el problema de las patologías podológicas es que cuando ya llegan a ser un poquito más severas son incapacitantes. Y ahí es cuando la mayoría le pone solución, pero es que no debería ser así, debería de, en el primer momento que tiene, aunque sea una ligera molestia, acudir al podólogo. ¿Por qué? Porque es que cuando va agravándose la patología, tú ya no puedes levantarte de la cama o te levantas, das los primeros pasos y te duele el pie un montón, no puedes ir a hacer la compra, no puedes ir a trabajar, al final te incapacita en tu día a día.
y por eso yo considero que es bastante importante que nos tengan en cuenta, porque afortunadamente cada vez más estamos en un auge en la podología, cada vez la legislación nos permite prácticamente tener todas las competencias que tiene un médico. Tenemos las competencias farmacológicas, podemos recetar, podemos hacer radiografías, ecografías, etcétera, podemos operar, podemos tratar con plantillas, podemos hacer muchísimas cosas, tenemos un gran abanico de tratamientos y afortunadamente cada vez más estamos formados en todas las patologías y sobre todo en pie diabético. Ujú. Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Ángel Játiva, muchísimas gracias por tu Muchísimas experiencia, gracias a por tus vosotros. conocimientos. Muchas gracias. Y nada, esperemos que la gente se conciencie sobre este asunto. Exactamente, sí, sí, muchísimas gracias. Nada, a ti, muchas gracias.